tablas para poder hacer el análisis. No digo que no se pueda, pero en comparación con los otros métodos, pues este requiere un poquito pues más de cálculo. Entonces, sacamos las diferencias con nuestra fórmula. Variación promedio es igual a la variación total, que es la suma de todas estas variaciones, que son 2.500.000, aquí en la parte de abajo, ¿lo ven? Ok. Y lo vamos a dividir entre nuestro número de variaciones, que son el número de años. Lo dividimos y nos va a dar una variación de 250.000. Ahora vamos a ver cómo se aplica, ¿sí? La fórmula es Y es igual a A más BX. Esas son ecuaciones, chicos. Tuvieron que haberlo visto en la secundaria, ¿no? Ecuaciones lineales. Donde Y nos dice que son las ventas del año a pronosticar, es decir, el año que sigue. Aquí en nuestro archivo tenemos que estamos hasta el 2008. Vamos a suponer que lo que queremos saber es cuál será la tendencia a nivel ventas del año que sigue, que es el 2009. Entonces, nuestra fórmula nos dice que Y, cuando terminemos de aplicar la fórmula, nos va a dar lo que se supone que se está proyectando que se va a incrementar nuestras ventas. Dice, A es igual a las ventas del año base. ¿Cuál es nuestro año base? 1998, que son 7.500.000. Dice, ventas, digo, B es igual a la variación promedio, que fue lo que nos dio como resultado, 250.000. Y lo aplicamos, bueno, el número que corresponde dentro de la serie de valores al año pronosticar, en este caso, lo que les comentaba en el 2009, ¿sí? Tenemos 2010, el último dato, y lo que nos va a dar la Y, pues va a ser el 2009. Maestra, pregunta. ¿Sí? Entonces, esto sería como una proyección. Es una tendencia, ¿cómo va a ir? ¿Sí? Es una proyección, es algo que estamos estimando que va a suceder con nuestras ventas en base a la historia, a lo que está registrado, ¿sí? Entiendo, gracias. ¿Cómo? A ver. Hasta aquí. Dije que gracias. Claro, un gusto. Hasta aquí está claro, chicos. Entonces salieron esos importes, porque ahorita todavía es lo básico, falta la aplicación real para ver el resultado. ¿Sí? Por eso les estoy poniendo toda la fórmula para que ustedes puedan agarrar otra lista de años de otra cuenta y lo puedan aplicar. Aquí, sustituyendo nuestros valores en la fórmula, ¿sí? Quiere decir aquí, hasta aquí abajo, yo les puse Y es igual y el importe. ¿Quién quiere decir esto? Que cuando apliquemos nuestra fórmula o sustituyamos, en el año 2009, nuestra proyección de ventas va a ser 10.250.000. Aquí les puse la fórmula y aquí la sustitución. Ventas en el 2009, dice A son 750.000 y B son 250. Y el número de variaciones va a ser la número 11. Entonces sustituimos y ponemos 750.000 más los 250.000 multiplicados por el año, que son 11. O sea, vamos a aplicar primero lo que está en los paréntesis, que son 250 por 11, que nos da 2.750.000. Y a eso le vamos a sumar nuestra A, que viene siendo nuestro año en monetario. Y nos va a dar un aproximado después. ¿Cómo? ¿X siempre va a ser 11 o es dependiendo los años que estemos? Es el año que... Empezando. Pues es dependiendo los años que se esté manejando la tabla, ¿no? Sí, por ejemplo, podemos, si analizamos 5 años, pues obviamente no va a ser 11 aquí, sino va a ser el año que sigue. En este caso sería el 6, ¿no? Sí, por eso les comentaba... No, que es necesariamente 10 años, ¿no? No, o sea, se llama histórico porque al final estamos revisando del año en curso que tiene la empresa hacia atrás, ¿sí? Lo histórico, como su nombre lo dice. Okay. Y puede ser que la empresa, no sé, tenga 3 años de existir y solamente tenga información de 3 años. Entonces vamos a revisar del año en curso hacia atrás los 3 años.
de cada una de las cuentas que nos interese conocer. Este método podría ser un complemento del método, por ejemplo, el horizontal, que por ejemplo está revisando, no sé, 2021 que estamos y 2020. Resulta que encontró una discrepancia muy grande entre esos 2 años y dijo, no, pues vamos a ver en qué apartado está. Dice, lo voy a pasar por el método vertical. Ahí voy a analizar entre cuentas y me voy a dar cuenta que, no sé, que las ventas tienen un problema en relación con los otros conceptos. Entonces ya no voy a revisar los otros conceptos y me voy directamente a ventas y le digo a mi contador o a la persona que esté a cargo de esto, a ver, necesito el histórico, necesito que me des un resumen de cuáles fueron las ventas de los años tal, tal y tal. Y entonces te lo va a pasar en una listita, así, año, importe de cada uno de los años. Y entonces ya vas a poderle aplicar esta fórmula de tendencia para saber cuánto va a ser tu estimación para el 4º año, en caso de que estemos analizando 3. ¿Sí? ¿Mayrani? Sí. Bueno, yo ya sí, porque no había entendido muy bien. Ok. Sí, profesora. Bueno, Gracias. Ok, mire, aquí yo les puse ya con la aplicación de la fórmula para sacar la parte relativa. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros determinamos que para el año 2009 íbamos a vender 10.250.000. Pero también quiero saber cuánto va a ser mi tendencia relativa, es decir, mi porcentaje. Para determinarlo, voy a también tomar en cuenta la cifra del año base y lo voy a pasar a porcentajes con una regla de 3. ¿Qué quiere decir este 103%? Que hubo una... O en su defecto, ¿qué quiere decir? Sí, dime. Sí, es correcto. Hubo una... ¿Qué va a haber? Sí, que en relación, que el año 1999, en relación al año 1998, tuvo una ligera variación, que le vamos a llamar incremento positivo o un crecimiento, las ventas, pero también quiero saber de qué porcentaje se trata. Y yo acá estoy viendo que son 250.000, pero yo no voy a llegar y decirle al dueño, ¿sabe qué es tanto? ¿No? O sea, le voy a decir un porcentaje. Entonces, para decirle el porcentaje, yo tengo que convertir esos 250.000 a porcentaje, tomando como referencia nuestro año base, que en este caso es 1998. Y la diferencia entre ese porcentaje y el 100%, pues nos va a determinar si la empresa creció o decreció. Yo acá les puse un signo de positivo a todos los que nos dan un resultado de crecimiento, y al que nos dio un resultado negativo, le puse negativo aquí porque quiere decir que la empresa decreció un 5% en relación al año base. ¿Cómo lo voy a interpretar? El año 2003 es el año en el que hubo el decrecimiento, pero tengo que mencionar que en relación al año base, que es 2002, fue que se llevó a cabo esa disminución. Perdón, maestra, siempre va a ser en base al año, o sea, al año base, al antiguo, vaya, sí. Okay. O sea, siempre vamos a comparar el año que estamos revisando contra el año anterior. Y así vamos a ir, para 2008, por ejemplo, su año base va a ser el 2007 porque es el anterior, y así sucesivamente. O sea, siempre va a ser con respecto al pasado. ¿Sí? Esta tablita yo la tengo en Excel, anoche la estuve modificando para que quedara así, con el formato correcto para que ustedes pudieran apreciarlo, pero se los voy a enviar para que ustedes lo analicen y quieran, por ejemplo, aplicárselo a otro rubro, a otra cuenta. Y aquí les coloqué nuestra representación gráfica de este método, ¿sí? Algunas personas, en vez de ver números, pues prefieren ver los gráficos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que nuestras ventas esperadas para el 2009 pues van a ser 10.250. Y acá abajo, si se dan cuenta, tenemos los años de 1998 a 2009, que fue lo que se analizó,
Y de este lado, de este lado en la Y tenemos los importes, ¿sí? 2 millones, 4, 6, 8, 10 y 12 millones. Y acá dice ventas porque es la cuenta que estamos analizando. Pero ya con una gráfica, las gráficas, chicos, pueden ser de esta manera, también pueden ser hipérbolas, parábolas, o pueden ser ecuaciones cuadráticas que nos den, por ejemplo, una línea como esta que vemos y analizar una cuenta nueva, por ejemplo, las ventas contra sus costos, y podemos graficarlo en la parte de abajo según los valores y se van a cruzar las líneas. Probablemente le vamos a poner, no sé, un color azul a las ventas, un color rojo a los costos de ventas y vamos a tener dos líneas que nos van a indicar cómo fue la tendencia que tuvo la empresa a nivel costos o a nivel ventas. Maestra, tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en el que es horizontal, usted dijo que no era así como... No recuerdo la palabra, bueno, voy a decir ético, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, comparar el 2020 con el 2019, ya que no fue un año que fue. ¿En este caso aplica igual o no? Sí, en todos los casos va a aplicar el hecho de cómo fueron. Por eso es que entre los requisitos decía que los años fueran homogéneos. Es decir, que no tuvieran una discrepancia en sus ventas tan grandes. Se debe analizar porque a nivel empresa, obviamente tu resultado, vas a decir, si tú comparas 2019 con 2020, porque por el año de la pandemia, o tal vez 2009 con 2010, cuando vino la influenza, notoriamente sabemos que los estados financieros no van a ser homogéneos porque vivieron circunstancias o contingencias. Sí se puede, ¿por qué? Porque los números se ajustan y uno puede analizar lo que uno quiera, pero para que este resultado sea, no era ética la palabra, sino que no tuviera una limitante, se deberían analizar los números que sean homogéneos, pero no quiere decir que no se pueda, no a nivel, pues como limitante, ¿no? Que sabemos que no va a ser el resultado imparcial. ¿Por qué? Porque hubo eventos que no estuvieron en las manos de la empresa. Bueno, entonces ya vimos cómo se va a representar nuestro histórico de la cuenta de ventas. Aquí yo no les puse 2010, pero el 2010 lo podemos colocar si queremos y decirle al dueño o a los inversionistas, ¿saben qué? Para el 2010 se espera una venta de 10 millones 500,000, ¿no? Según nuestro cálculo, porque podemos sacar más estimaciones. Yo aquí les puse un video donde explica cómo se realiza la fórmula, pero creo que dura como 6 minutos y creo que estamos sobre el tiempo para ver las razones financieras, que son otro de los a los que se le aplica este método. Entonces, no sé si quieren que lo veamos o se los envío y lo ven después. A ver, porque todavía nos falta ver las razones financieras. ¿El grupo, profesora? Perfecto. Bueno, se los envío en un momento y ya les sirve como retroalimentación por si tienen dudas en cuanto al cálculo. Y ya nos vamos directamente a nuestras razones financieras. Al principio de nuestra diapositiva nos decía aquí que nuestro método histórico de análisis de tendencias pues nos va a servir para aplicarlo a nivel porcentaje y a nivel porcentaje, índices o razones financieras y también a nivel gráfico. Entonces, por esa razón dije, vamos a ver rápidamente también las razones financieras porque nuestro tema de plataforma está enfocado hacia las razones financieras de la empresa. Entonces, vamos a ver. Aquí. ¿Para qué nos sirven? Rápidamente, ¿para qué nos sirven estas razones? ¿Sí? Algunos de estos se enfocan más en la rentabilidad, pero en realidad tanto los de liquidez como los de
solvencia también son importantes. Nos van a servir para conocer ratios que van a ser comparables dentro de los análisis financieros. Nuestras razones de liquidez van a estar agrupadas en tres porciones, ¿no? En tres rubros. Y estas nos van a servir, las de liquidez, para conocer o evaluar la capacidad que tiene la empresa para satisfacer sus obligaciones a corto plazo, ¿sí? Esto va a implicar, pues, que tengan una habilidad de convertir sus activos en efectivo. Estas razones también van a permitirnos conocer frente a sus obligaciones cuándo vencen, a partir de cuándo en el sano juicio de la empresa pueda adquirir más deudas. Se clasifican en capital neto, capital de trabajo neto, razón circulante y prueba ácida. El capital de trabajo lo vamos a obtener mediante esta fórmula que dice capital de trabajo neto es igual a nuestro activo circulante menos nuestro pasivo circulante. El capital de trabajo nos va a servir para conocer lo que tenemos en nuestras cuentas de efectivo, valores negociables, inventarios y cuentas por cobrar, todo lo que cabe dentro del activo circulante. En algunos casos, mediante la prueba ácida, donde quitamos los inventarios para que puedan quedar solamente las cuentas que son realmente fáciles de convertir en efectivo, como van a venir a hacer la caja y los bancos. ¿Por qué? Porque, ¿sí? Una consulta. Influye mucho el nombre, porque yo estuve investigando y vi que, o sea, cambia muchísimo el nombre de la razón o del ratio dependiendo quién lo como está exponiendo. ¿Influye mucho o...? Sí, yo también encontré, porque por ejemplo yo soy muy fan de las normas de información financiera, y para nosotros en este tipo de norma, pues nos enfocamos más en lo corriente y no corriente, pero algunos autores manejan todavía circulante, fijo y diferido, y de igual manera en las razones también hacen algunos ajustes. Entonces, esta información que estamos presentando en la diapositiva viene de la plataforma del libro que nos dieron para ocupar, pero sí tiene algunas variaciones de acuerdo al autor. A ver, ¿dónde nos quedamos? Bueno, lo vamos a sacar así. Aquí lo importante es que tengamos nuestro estado de situación financiera, porque ahí va a venir cuánto tiene la empresa a nivel monetario en nuestro activo circulante con respecto a nuestro pasivo circulante. El pasivo circulante, ¿qué lo va a integrar? Nuestros proveedores, nuestros documentos por pagar, nuestros impuestos por pagar, todo lo que es a corto plazo que la empresa tiene que desembolsar. Entonces vamos a hacer un cálculo donde nos diga lo que tienes en tus cajas, bancos, todo lo que puede ser movible en tu contabilidad, tiene la capacidad para pagar tus deudas a corto plazo. Luego tenemos otra razón. Profesora. ¿Sí? Es como lo que, por ejemplo, yo estoy trabajando en una tienda de un mercado que realmente trabajamos de 10 a 12 horas y nos dicen que cuando lleguen proveedores hay que recibirlos y liquidarles en ese momento. Todo eso es un activo, ¿no? Que se liquida al instante. Sí, es un pasivo que tienes que cubrir a corto plazo. Y lo tienes que cubrir, pues obviamente con efectivo, porque ni modo que llegue un proveedor y le digas, ten unas zanahorias a cuenta de mi deuda, ¿no? Entonces tú tienes que cubrir esa deuda con lo que tengas en tu caja o en tu cuenta bancaria, que es lo primero, lo que es más fácil de convertir en efectivo, ¿no? Y es válido que se utilicen los fondos entonces, ¿no? Exacto, todo lo que tú tengas en cash, lo que tengas determinado en tu caja. Todas las empresas tienen una caja chica, que es para como todo lo que es al contado, que no requiera volúmenes muy grandes, ¿no? Porque si lo que voy a pagar excede los 2,000 pesos, obviamente
ese pago de factura de proveedor ya no va a ser acreditable su impuesto porque ya se excedió de los 2,000. Existen reglas también para eso. Pero mientras tanto, si son 1,500, por ejemplo, que yo le debo a un proveedor y él llega a cobrarme, pues mi capital de trabajo, ¿cuánto va a ser? No, va a ser, tengo 10,000 pesos en mi caja chica y mis bancos, entre los dos juntos, o mis mercancías, ¿y cuánto es lo que le voy a pagar al proveedor? La diferencia, digo, tengo un capital de trabajo de tanto. Quiere decir que por cada peso que yo deba, tengo dinero suficiente para cubrir esa obligación. A ver, eso fue el capital de trabajo. Si se dan cuenta, en tu razón circulante como tal, también nos dice que se ocupan el activo circulante y el pasivo circulante, pero la diferencia entre este y este es que aquí, en el capital neto, a nuestro dinero, a nuestro cash, le vamos a restar nuestra deuda a corto plazo. Y aquí vamos a dividir nuestro activo circulante, es decir, nuestro cash, entre nuestras deudas a corto plazo. ¿Qué nos va a determinar esto? Se supone que mientras mayor sea el número que nos dé, va a ser mejor nuestra capacidad de liquidez en cuanto a nuestros pasivos circulantes. ¿Sí? Luego tenemos nuestra prueba ácida. Nuestra prueba ácida nos va a servir excluyendo, como les comentaba, nuestro inventario. Y se calcula así: activo circulante, que son todo el rubro, caja, bancos, documentos por cobrar, clientes, inventarios, todo eso es activo circulante, menos nuestro inventario, porque como poníamos el ejemplo de las zanahorias, Guillermo, o sea, tú tienes que quitar tu inventario para poder decir cuánto en cash te queda para poder pagar tus pasivos circulantes. Y esa prueba ácida nos va a servir para conocer cuánto en efectivo cash tenemos. Ok, perfecto. Luego vamos con nuestras razones de actividad. Estas razones nos van a servir para conocer cuáles son los índices que tenemos en la rotación a nivel de eficiencia de nuestras operaciones. Es decir, la velocidad que tienen de recuperarse en efectivo o en bancos nuestras cuentas. O sea que lo único que van a medir las razones de actividad es nuestra velocidad en lo que se conviertan en efectivo. Y están divididos en rotación de inventarios, rotación de cartera, que se refiere a las cuentas por cobrar, nuestro periodo promedio en el que vamos a cobrar esas cuentas, nuestro periodo promedio en el que vamos a pagar nuestras deudas y nuestra rotación de activos. Si se dan cuenta, en la parte de rotación de activos no nos dice si son activos corrientes, no corrientes, o si son activos circulantes, fijos o diferidos, sino en general los activos. Vámonos con el primer rubro que nos dice rotación de inventarios. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a tomar nuestros costos de ventas y lo vamos a dividir entre nuestros inventarios. Nos va a señalar el número de veces que se va a rotar el inventario en un periodo, claro, determinado. ¿Cuántas veces se cambió el inventario y se convierte en efectivo? Este indicador también nos va a servir en el caso de nuestras materias primas, los productos que tenemos en proceso, los productos terminados, toda la mercancía que tenemos para la venta, sus repuestos, los materiales, todo el consumo, todo lo que esté involucrado. Luego tenemos nuestra rotación de cartera. ¿Qué nos va a medir la rotación de cartera? El número de veces que las cuentas por cobrar retornan. Es en promedio y es en un periodo específico, o sea, determinado, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta nuestras ventas a crédito, o sea, lo que tenemos en clientes, y vamos a considerar nuestras cuentas por cobrar, lo que está pendiente. Si las cifras de las ventas a crédito no se encuentran disponibles, pues va a ser mucho más complicado
analizarlo. Sin embargo, también podemos tomar nuestras ventas totales para poder determinar cuánto fue lo que se llevó a cabo como ventas a crédito. Este indicador nos va a permitir conocer cuál es la rapidez de cobranza, ¿sí? Y en base a eso, chicos, pues podemos modificar nuestras políticas de cobranza. Si estamos viendo que nuestro ciclo económico no se cumple, ¿por qué? Porque tenemos una política de cobranza de 30 días, pero tenemos una política de pago a proveedores de 60 días o de menos, van a decir, oye, con lo que cobro a mis clientes, por las fechas no me va a dar tiempo para pagarle a mis proveedores y voy a requerir tal vez un financiamiento que me va a costar una comisión o un interés. Entonces es muy importante conocer nuestro ciclo económico y decir, si el cliente me va a pagar en un mes, yo tengo que intentar que mi política de pago a proveedores esté dentro del rango para que con el activo, con el cash que voy a recibir aquí, pueda cubrir mi deuda de proveedores o mis nóminas o mis impuestos por pagar o cualquier otro rubro que sea a corto plazo. Luego vemos nuestro periodo promedio de cobro. Esa es la cantidad promedio de tiempo, chicos, que nos va a servir para recuperar las cuentas por cobrar. ¿Cómo lo vamos a determinar? Vamos a tomar nuestras cuentas por cobrar y lo vamos a dividir entre nuestras ventas promedio. Acuérdense que nuestro año contable no tiene 365 días, sino 360 por el ajuste. Entonces vamos a dividir nuestras cuentas por cobrar entre las ventas promedio por día y nos va a dar nuestra rotación, nuestro periodo de cobro, perdón. Este indicador, pues lo que nos va a dar van a ser días. Luego tenemos nuestro periodo promedio de pago. Esto pues es a la inversa, ¿no? En el anterior analizamos las de cobro y aquí las de pago. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Nuestras cuentas por cobrar y nuestras compras promedio. Vamos a hacer una división y lo vamos a dividir por 360, que son los días del año contable. Luego tenemos nuestra rotación de activos o rotación de cartera, que nos va a servir para medir la eficiencia que tiene la empresa respecto a sus activos para generar sus ventas. ¿Cómo vamos a sacarlo? Vamos a dividir nuestras ventas entre nuestras cuentas por cobrar. Estas razones que les voy a presentar de rotación de activos son las que más se utilizan, sin embargo existen otras que también nos puedan servir. Les explico rapidito. Dice, ventas en efectivo o equivalentes. Esta nos va a servir para conocer cuál es el rubro que corresponde a el dinero en efectivo. Nuestras ventas a cartera nos van a servir para ver la productividad, es decir, el resultado. Si es demasiado bajo, hay que cambiar las políticas de cobranza, ¿sí? Porque existe una ineficiencia en esa labor para recaudar todo lo que tenemos que cobrar. Luego nuestras ventas a inventarios, pues de igual manera, la rotación, el stock que tenemos pudiera estar sobrecargado, podría ser un exceso. Entonces debemos de considerar que si nosotros tenemos ventas considerables, no sé, de $1 millón, no podemos tener un inventario menor que no pueda cubrir la demanda de nuestros clientes. Tenemos que estar sobre el margen. La empresa estipula cuánto es lo que va a tener almacenado en su inventario y de acuerdo a sus ventas, porque se estudia esto, ver si requiere que se incremente el inventario o que se haga algún ajuste o reducción. También cuando existen productos dentro de nuestro inventario que tienen nulo movimiento, también se puede analizar de manera de que estos productos se le den salida o se manden al gasto, pero que no se compren con la cantidad que se han venido comprando, ¿no? Que sean menos. Y nuestra venta de activos fijos
A activos fijos, pues se refiere todo lo que es la propiedad, lo que está invertido en nuestras propiedades, nuestros equipos y todo lo que es nuestra maquinaria para producir nuestros productos y generar nuestras ventas. Estos diagnósticos pues nos van a ayudar a considerar cuál es nuestra capacidad instalada. Yo creo que la capacidad instalada lo han visto los administradores en sus temas de producción, pero esa capacidad nos va a dar a conocer si existe alguna ineficiencia en la ocupación de la maquinaria dentro de los procesos productivos. Luego tenemos nuestra razón de endeudamiento. La razón de endeudamiento va a medir la capacidad total de nuestros activos soportados por nuestro pasivo total. Nuestra fórmula que vamos a ocupar en el nivel de endeudamiento va a ser nuestro pasivo total entre nuestro activo total. La razón de pasivo a capital nos va a servir para conocer todo lo que es de fondos a largo plazo y todo lo que nos vamos a cubrir, por ejemplo, acreedores o lo que aporten los dueños de la empresa en el caso del capital. Lo vamos a sacar dividiendo lo que tengamos en el rubro de pasivo a largo plazo entre nuestro capital contable. Es decir, con el dinero de los socios, con lo que ha generado sus utilidades pasadas, que se va a cargar en el rubro de capital, poder conocer si los socios con el dinero que tienen en esas cuentas pueden hacer frente a sus deudas a largo plazo. Otra de las razones de endeudamiento son el leverage total, que se saca tomando en cuenta nuestro pasivo total entre nuestra cuenta de patrimonio. Este indicador de endeudamiento nos va a servir para conocer el comportamiento que tienen esas cuentas de los patrimonios de los propietarios con respecto a sus acreedores. Se puede sacar pues de 4 maneras diferentes, tomando todo su pasivo y dividiéndolo entre su patrimonio, que es su capital, o una parte de su capital. Luego ese es el total, y nuestro leverage financiero, que es el pasivo con los bancos entre nuestro patrimonio. Luego tenemos el leverage a largo plazo, que es nuestro pasivo a largo plazo entre nuestro patrimonio. El pasivo a largo plazo, pues ya sabemos que son todas esas deudas que tiene la empresa con vigencia de exigimiento de obligaciones a más de un año, ¿no? Exigibilidad, chicos. Ya estaba inventando palabras. Y nuestro leverage corriente, pues que se refiere solamente a lo que tenemos a corto plazo. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, comentario? Chicos. No más. Todo bien, gracias. Ok, vamos a continuar. Ay, ya que nos queda poco tiempo, a ver. Vámonos con nuestras razones de rentabilidad. Cuando escuchan ustedes rentabilidad, ¿qué es lo que se les viene a la mente? De que es una empresa de que sí tiene ganancias. Sí, que tiene ganancias, que tiene buenas la ventas. empresa se pueda, no sé, pues se pueda vender o se pueda, o sea, que la cierta cantidad de que ellos puedan proporcionar se pueda vender a lo que ellos piensan. O sea, que la empresa vaya bien en todos los sentidos. Eficiente. Eficiente, que tenga buenos rendimientos, ¿no? Que tenga muchas utilidades. Porque puede tener ventas, muchas ventas, pero falta ver si la empresa cobra en el tiempo que es, o puede ser que su margen de utilidad entre sus ventas y su inversión pues sea mínima, y entonces, no sé, está comprando a 100 pesos y está vendiendo a 70, pero cuando diga sacar todos sus gastos que tiene la empresa, pues ya se quedó con 10 pesos de utilidad, ¿no? Y entonces la empresa va a decir, no, pues no es rentable porque su rendimiento, su utilidad es muy pequeña. Tenemos que, y por ejemplo, si llegara una contingencia, la empresa no pudiera subsistir si su nivel de utilidad pues es muy poca, es muy corta, ¿no? Entonces, estas razones de rentabilidad pues nos van a servir para eso, para determinar cuál es el rendimiento que se genera sobre de las ventas sobre las inversiones. ¿Sí?
Aquí, por ejemplo, tenemos que emplear los costos, los gastos, todo lo que incurre la empresa para poder llevar a cabo sus ventas. Y hay dos tipos de rentabilidad, las que muestran en relación con sus ventas y las que se muestran en relación con la inversión. Las razones nos van a permitir, pues a nivel, en el caso de las ventas, conocer cuánto es la utilidad, y en caso de las inversiones, de lo que los dueños aportan, su margen, ¿no? Su margen bruto. Entonces, margen bruto, nuestra fórmula dice margen bruto de utilidad es igual a nuestras ventas menos nuestro costo de ventas entre nuestras ventas. Este margen de utilidad, pues obviamente todavía no le han sido descontados todos los gastos que se generan por la venta, simplemente el costo de la mercancía. Luego tenemos aquí les puse en la parte de arriba que dice en relación con las ventas. ¿Cuál es nuestra fórmula? Nuestro margen de utilidad operacional representa las unidades netas que la empresa en el valor de las ventas va a tener. Por ejemplo, así, ¿no? Margen de utilidad operacional es igual a la utilidad operativa, que es lo que nos dio en el margen bruto. Unos le llaman utilidad operativa y otros bruto porque todavía no tiene impuestos, entre nuestras ventas. Luego, nuestra otra fórmula nos dice margen neto de utilidad, y determina el porcentaje que va a quedar en cada venta después de quitarle sus gastos, sus impuestos, todo lo que corresponda. Y lo vamos a obtener de esta manera: margen neto de utilidad es igual a nuestra utilidad operativa menos nuestros gastos y nuestros impuestos entre las ventas. ¿Tienen alguna duda de estas dos fórmulas? ¿Algún concepto que no entiendan en la fórmula de dónde vino? ¿No? Profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, pongamos que en la de margen de utilidad operacional, mi utilidad operativa fue de 20,000, ¿no? Y mis ventas fueron de 74,000. Me da un resultado de 0.27. ¿Cómo se interpretaría eso? ¿Cómo lo podríamos interpretar? ¿Cómo se puede entender? ¿Eso 0.27 a qué se refiere? Eso es en cuanto a un peso. Esto es lo que estás ganando, por decirlo así, durante tu operación. Pero obviamente todavía falta quitarle tus impuestos y tus gastos. O sea, el punto 20 es lo que estás ganando, vaya, es tu utilidad. Pero de la operación todavía le falta quitarle los impuestos y probablemente te quede el punto 1. Entonces, te podríamos interpretarlo pues como el 10 centavos por un peso. Ok, muchas gracias. Un gusto. ¿Sí? Ahora vámonos con también de la rentabilidad, pero en relación a las inversiones. Recuerden que se puede sacar en relación a las ventas, que fue lo que vimos de los márgenes, y se puede sacar en relación con las inversiones. Nuestro rendimiento de la inversión nos va a determinar cuáles van a ser las utilidades en cuanto a la producción, pero con respecto a nuestros activos disponibles. Y lo vamos a sacar con la fórmula de utilidades netas después de impuestos, es decir, lo que nos dio aquí entre nuestros activos totales. Luego nuestro rendimiento de capital común pues nos va a indicar todo lo que es el rendimiento en base a valor libros de lo que está estipulado en nuestra contable. ¿Sí? Lo vamos a sacar tomando nuestras utilidades netas y lo vamos a dividir entre nuestro capital común. Recuerden que nuestro capital está subdividido en varios rubros, como nuestra reserva legal, reserva voluntaria, reserva estatuaria, y también tiene ahí los resultados de los ejercicios anteriores, los resultados del ejercicio anterior acumulados y nuestro capital común. Y las utilidades por acción pues te van a representar la ganancia que se obtiene en cada una acción de los socios de la empresa.
lo vamos a sacar mediante la fórmula de utilidades disponibles para acciones ordinarias entre el número de acciones en circulación. Es decir, si la empresa mandó a hacer un lote de acciones de 1,000, el precio que tiene, vamos a determinarlo tomando en cuenta cuántas acciones fueron, cuánto cuestan, para saber cuánto es la utilidad o el margen que tienen por cada una. A ver, vamos a ver también los dividendos por acción, que van a representar el monto que se le paga a cada uno de los accionistas en cierto periodo durante la operación, y se va a sacar de esta manera, tomando los dividendos pagados entre el número de acciones comunes que están vigentes. Es como la ganancia por cada una de sus acciones. El número de veces que se ha ganado el interés. Calcula la capacidad que tiene la empresa para efectuar los pagos contractuales de intereses. Lo vamos a sacar tomando nuestra utilidad antes de intereses y antes de impuestos, y lo vamos a dividir entre nuestra erogación anual por intereses, entre el gasto que tengamos total de los intereses al año. Chicos, ¿alguna duda del tema? Bueno, como le comentaba hace rato, sí puse esas razones y esos ratios, pero con nombre diferente. ¿Va a afectar o lo cambio? No, te digo que cada uno de los autores lo maneja dependiendo del libro también que hayas consultado. Yo en este caso tomé el que nos está presentando en nuestra plataforma para que no tengamos diferencias como en el caso de las fórmulas. Pero obviamente lo que podemos hacer es comprobarlo, ¿no? Como hicimos con la fórmula que nos presenta la plataforma del tema anterior. Solamente fue tomar la fórmula y aplicarlo, y con eso me pude dar cuenta que en realidad daba el mismo resultado. Consulté el que usted nos dejó. Ok. Entonces supongo que, pues sí, ¿no? Sí, no te preocupes. Dale, gracias. Recuerden que lo que importa aquí es el análisis, ¿no? Todo lo que vamos a interpretar de nuestros trabajos. Profe, ¿Sí? estas fórmulas son las que había usted comentado en la sesión 2 que íbamos a ver. Sí, son esas. Ah, ok. Son esas. Miren, chicos, las razones financieras normalmente se dividen en 4, pero hay algunos autores que manejan 5 y otros que manejan 6, pero al final nos va a dar la información que realmente estamos buscando, porque van a tener, aunque tengan otro nombre, las fórmulas o lo que se involucra en cada una de las fórmulas es lo mismo, y las interpretaciones, como les comentaba, algunos pueden ser comparando un peso contra lo que nos dé, y otras veces va a ser lo que nos dé contra un peso, pero realmente la interpretación viene siendo la misma. ¿Sí? De hecho, yo vi que se dividía en corto y largo plazo, maestra. Sí, También leí en otro libro que nada más estaban esos, los que habían comentado en su PowerPoint. Okay. Sí, hay algunos que tienen más o menos inicial. Pero aquí lo importante es que nos apoyemos con los otros métodos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vimos el histórico como básico, y el histórico pues nos sirve para analizar más de un año, mientras que el vertical nos sirve para analizar de cuenta en cuenta, el horizontal de año en año, pero 2 estados financieros. En el histórico nos va a servir para evaluar más de 2 años, pero a nivel cuenta. Por ejemplo, yo les voy a poner aquí, a ver, déjenme ver si está el archivo. Datos, pues este. Ay. Aquí está, chicos, miren. Yo aquí les pegué. ¿Qué nos va a dar la empresa? Nos va a dar el año y nos va a dar las ventas. O sea, estos van a ser los datos que nos va a dar la empresa, y nos va a decir, a ver, quiero que me digan cuánto fue la variación del año tal entre el año tal, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer
pues es hacer aplicar la fórmula. Acá yo les estoy abriendo la celda para que ustedes puedan ver cómo salieron los 250,000 pesos aplicando la fórmula. Tomamos nuestro año base, revisando, le restamos nuestro año base para saber cuál fue la diferencia a nivel monetario. Y acá lo que hice fue sacar el porcentaje en base a la regla de 3. ¿Sí? Los 250 que representan en cuanto a nuestro año base. Y nos dicen pues que fue un crecimiento del 3%. La diferencia de los 100 menos el incremento, pues nos dice que son el 100%, el 3%. Aquí, por ejemplo, yo intenté hacerles como otro ejemplo, pero tomando en cuenta que la empresa me está presentando estos años, del 1 al 10 también, pero este es de la cuenta de producción. Este, por ejemplo, es para conocer cuál fue la variación en su producción y este para conocer cuál fue la variación en sus ventas. Y aquí les coloqué la información que es la que la empresa nos presenta y acá la diferencia, como en este caso de los 250,000, año con año, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia a nivel monetario? Nos dice, aquí hay una fórmula que se aplica, que yo la verdad no se las quería presentar como tal, porque solamente nos va a servir para decir en el año que sigue cuánto es el aproximado. Pero en la lineal, que es la que más se ocupa, nos lo dice mucho más fácil que estar buscando la X, la Y, la XY y la X al cuadrado. Sin embargo, en el video que les conseguí ahí, que les dije que les iba a pasar, que por cierto no se los he agregado, pues lo voy a poner una vez. Disculpe, profesora, igual, ¿cómo se llama? ¿Nos va a pasar estas diapositivas por WhatsApp? Sí, se los voy a pasar para que ustedes lo puedan tomar nota o comprobar cada una de las fórmulas. No sound. A ver, ya les dejé el video en el grupo del WhatsApp para que vean la otra versión de la fórmula. Esa fórmula no viene en plataforma, la que viene en el video, pero es una opción más, por si quieren hacer la comprobación. También les voy a pasar este archivo de Excel para que vayan revisando la fórmula, porque obviamente en la diapositiva cada ratio de las razones, como lo que preguntaba ahorita la compañera, o sea, ese 1 punto y algo que es, ¿tiene algún, o sea, justo lo que usted nos acaba de decir, yo sé, yo le puse atención, pero obviamente se me puede olvidar? Entonces, ¿hay algún lugar de donde nosotros podamos sacar eso? O sea, ¿qué significa? Que usted sepa o nos pueda proporcionar. Sí, miren, al principio de las sesiones yo les dije que les iba a dejar un documento. Creo que se los mandé. Sí, tenemos un libro que de hecho yo de ahí saqué las razones, pero son diferentes a las que nos acaba de pasar ahorita. Sí. Como la interpretación de las razones, ¿no, maestra? Es lo que como que necesitaríamos, o sea, después del análisis. Ok, yo les puse en ese archivo cómo se interpretaba cada una de ellas. No sé si lo resolvieron al final para que pudieran saber cómo se interpreta, pero ahí decía, por cada peso que la empresa destinó al rubro de tal, quiere decir que tal cosa, o sea, y venía la parte de abajo, venía la operación, por ejemplo, creo que eran 21 razones en ese entonces. Venía la fórmula, teníamos los estados financieros de la empresa que se estaba analizando, un estado de resultados y un balance general. Y entonces nos decía, la empresa Patito S.A. quiere saber cuántos son sus días por cobrar, cuál es su rotación de inventario, todo. Entonces venía la fórmula, la sustitución y abajo venía la interpretación de cada uno de
de los ratios, ¿no? Y ahí yo recuerdo así vagamente que decía, si mi política de cobranza es del 25%, la empresa debe ajustar su política a un 15% porque no cubre el ciclo económico, ya que el proveedor patito tal requiere el pago de su factura en tal fecha. Esa información yo recuerdo que la tomé de un libro, pero así como ustedes comentan, todas tienen como diferencias en cuanto a su estructura. Pero ese libro es muy bueno, creo que ese no se los compartí, porque era un libro que le había sacado como copias y después lo habían escaneado, entonces se veía como muy borroso. Pero tiene información muy buena. Si alguno de ustedes puede conseguir el libro de mejor calidad, estaría estupendo. Dejen ver si lo tengo aquí. ¿Cómo se llama? El libro me parece que se llama algo de finanzas. Ahora les digo. Yo lo debo de tener. A ver. Práctica. Es este. Decía así, chicos, miren, días de pago. Con esta razón financiera se conoce el promedio de los días que pasaron para que la empresa pagara a sus proveedores o el periodo que estos ofrecieron pagar. La fórmula es, y nos dice, proveedores entre costo de venta por días del periodo contable. Sustituyendo la fórmula y ya le pone lo que tomó de sus balances, lo aplica y dice 26.18 días. Abajo, el gerente general informó que en promedio la empresa obtuvo un plazo de financiamiento de sus proveedores de 26 días. Ahí viene la interpretación y cada una de ellas yo recuerdo que se los envié. Obviamente la sustitución de la fórmula no se las puse para que ustedes, para crear expectativa en ustedes y que lo respondieran. Eso también como en el método vertical y en el horizontal, también nosotros, esto era lo que usted quería, ¿no? Como esa interpretación de nosotros. Y la verdad es que yo estuve investigando, así como dice Pau, en otros medios, y sí venían las interpretaciones. Claro, uno debe buscar como más, como usted lo comenta aquí, ejemplos, ¿no? Ejemplos de cómo una empresa lo está interpretando y ya de ahí basarte por medio de las mismas fórmulas y decir, es esto. Bueno, eso es lo que yo he hecho. Bueno, hice, creo, en un trabajo del método vertical, me parece. Entonces, yo creo, bueno, respondiendo a lo que Paola dice, creo que sí, Paola, ¿verdad? Es como buscar un ejemplo de las razones financieras aplicadas en una empresa y ver cómo las interpretan ellos ya resuelto los casos y ya tú te puedes basar con eso. Bueno, eso es lo que yo podría decir, porque tal vez como tal no viene en un libro, esta razón financiera me da el resultado de esto, lo otro, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo pudiera opinar, maestra. Ok. Por ejemplo, en el del capital de trabajo, aquí en el de este autor nos dice, el capital de trabajo es importante para cualquier empresa, ya que su negocio debe representar tanto sus pagos como sus obligaciones. El cálculo de la resta del activo circulante menos el pasivo a corto plazo de esta empresa se interpreta de tal manera: por cada peso que la empresa tiene, debe 0.70, quiere decir que está con un 30% nada más de diferencia para que ya se quede sin capital de trabajo. Luego, por ejemplo, en el caso del endeudamiento, de su capacidad que tiene de endeudamiento, nos dice ahí que la política de la empresa que se fijó, por ejemplo, no fue del 25%. Y dice, la empresa, después de aplicar la fórmula, dice, la empresa no debería obtener más deudas
¿Por qué? Porque está rebasando el porcentaje que tiene estipulado, porque la empresa estipula hasta cuánto es lo que va a adquirir en deudas. Entonces, cuando aplicas la fórmula y te das cuenta que está sobre la línea, entonces dicen, no, la empresa ya no requiere endeudarse más. Entonces, si no puede pagar sus deudas a corto plazo, tiene que buscar otras opciones que no le generen intereses o que no le generen un gasto adicional. Pero lo interpretan de esa manera. La empresa no debe tomar más deudas. O, no, salió positivo. La empresa puede tomar otro financiamiento porque ese financiamiento probablemente le vaya a servir para incrementar su producción y por lo tanto incrementar sus ventas. Entonces, esa interpretación que nos da, pues nos ayuda a conocer hasta qué grado la empresa puede adquirir nuevas obligaciones. Para el caso de la liquidez, lo mismo. O sea, nos dice que por cada peso que la empresa tiene, ¿cuánto debe? Por cada peso que la empresa debe, ¿cuánto corresponde a dinero en efectivo? El resto sí son activos, pero no va a vender la pared de su oficina para pagar sus proveedores o para pagar sus nóminas, ¿no? Entonces, este tipo de activo que son tangibles, pues no los puede la empresa vender para pagar sus deudas. Entonces, ahí en la interpretación nos está diciendo claramente, pues que con lo que tiene en su caja y en sus bancos, pues no puede pagar sus impuestos o no puede pagar su nómina. Este libro, déjenme busco el libro porque yo lo saqué de un libro que yo ocupé en la universidad y la verdad me gustó mucho porque venían las interpretaciones muy bien. De hecho, el archivo que yo les envié donde estaba la fórmula y la interpretación, solo hacía falta sustituir para que les diera la respuesta. Pero les digo, como era un libro que se escaneó, era fotocopiado, pues sí se veía un poco feo. Pero les puedo dar el título y probablemente si alguno de ustedes está inscrito en esas páginas donde le dan información de libros y así, bibliotecas, pues gratis, pues estaría muy bien.